Muy buenos días, viernes 26 de agosto. Lo que estaban escuchando es Hernán Figueroa Reyes cantando Unidos. Unidos sería lo que produjo el fallo del, no el fallo, perdón, el alegato del fiscal y el eventual fallo en la causa de vialidad. Y vamos a tratar de explicar qué es lo que está pasando con las marchas y los movimientos y la dimensión emocional y práctica de movilizar, y lo vamos a ir poniendo en contexto a lo largo del tiempo. Vamos a comenzar primero con Perón y el 17 de octubre. Trabajadores, muchas veces he asistido a reuniones de trabajadores. Siempre he sentido una enorme satisfacción, pero desde hoy sentiré un verdadero orgullo de argentino, porque interpreto este movimiento colectivo como el renacimiento de una conciencia de los trabajadores. Bueno, una hipótesis de la dimensión práctica sería producir algo parecido al 17 de octubre. O otra de las cuestiones que se mencionó, otra dimensión es algo parecido a lo que fue la marcha en el 2017, en mayo del 2017, que volvió para atrás la aplicación de la posibilidad de que los condenados por crímenes de lesa humanidad pudieran computar cada año de detención por 2 hasta completar su pena. Vamos a escuchar entonces un audio de mayo de 2017, ahora de Estela de Carlotto. La sociedad ha reaccionado con firmeza. Numerosos jueces rechazaron los pedidos de reducción de pena y excarcelación a muchos de los represores condenados por delitos de lesa humanidad. Hoy mismo, los legisladores aprobaron una ley que busca frenar la aplicación del 2x1 a genocidas y represores. Estas decisiones, como lo hizo el Senado también, nos llenan de esperanza y gratitud. Necesitamos que los representantes de los 3 poderes del Estado tomen el reclamo del pueblo reunido en esta plaza. Acá está el pueblo, un pueblo más sabio, más comprometido, más fuerte para resistir estos embates que nos retrotraen a un pasado siniestro y que quieren consolidarse como un presente y futuro. Muy bien, aquí también se produjo otra dimensión práctica, o sea, se logró modificar, y ahora vamos a explicar cuáles son las diferencias con lo que está sucediendo hoy. Se logró modificar lo que iba a ser un beneficio para los condenados por crímenes de lesa humanidad. Pero vayamos primero a la dimensión emocional, que es la más fácil de explicar, y después analizamos parte por parte la dimensión práctica. La dimensión emocional, quien quizás mejor lo resumió fue el actual presidente del Partido Peronista en la ciudad de Buenos Aires, Mariano Recalde, donde lo simbolizó en tocarle el culo a la leona, y como motivo de desagravio. Escuchemos este pedacito de Recalde explicando qué sintió. Y ese lunes que tiraron esa munición gruesa pidiendo 12 años de prisión para Cristina, encima fueron a la casa de ella a cacerolear, a ejercer el más profundo odio que tienen adentro en la casa personal de Cristina. Y ahí se terminó. Ahí se terminó. Ahí el pueblo despertó. Le tocaron la cola de leona. Le tocaron la cola de leona otra vez. Y finalmente se despertó. Se despertó el peronismo. Y esta reunión de hoy es la demostración de ese despertar, que es un despertar también de la conciencia, de que somos más, de que tenemos razón y de que no vamos a bancar que la toquen a Cristina. Bueno, le pido disculpas a la audiencia, yo había escuchado le tocaron el culo, le tocaron la cola a la leona, era más elegante el presidente del Partido Peronista. Pero fíjense que él habla de un despertar de la conciencia, que es exactamente la misma frase que usa Perón el 17 de octubre, cuando escuchamos hace unos instantes, él viene de Martín García, o sea, lo traen de la prisión en la que lo tenían, y él le habla al pueblo y dice que en ese día, en ese acto, lo que se generaba era un despertar de la conciencia, en su caso, del pueblo trabajador. Entonces, respecto de la dimensión emocional, no cabe ninguna duda de que marchas de apoyo son un gesto de desagravio, tienen un componente simbólico, construyen
una, podríamos decir, una reformulación, un renacer del relato. De hecho, la tapa de noticias, que para quienes están viéndonos en perfil.com, en la aplicación de NTV, van a poder verla, le voy a pedir al control que la coloque, lo que plantea es una Cristina Kirchner en el balcón, con una foto de ella en el balcón del Senado, diciendo que lo que hay que salvar es el relato. De una dimensión simbólica que tiene que ver con la narrativa, en la cual no tiene nada que ver la justicia ni nada que ver el fallo, que resulta obviamente importante para salvar el relato, o sea, mostrar que la vicepresidenta no tiene nada que ver con la corrupción, que la corrupción es un problema de malos funcionarios, eventualmente incluso hasta de su marido, pero no de ella. Esa dimensión emocional es totalmente comprensible y totalmente, podríamos decir, utilitaria. Ahora, la dimensión práctica es aquí donde se plantea el punto más interesante. Y es aquí donde tenemos que empezar el análisis de las distintas alternativas y por qué la dimensión práctica va a terminar concluyendo inevitablemente en el indulto, a pesar de que hoy se diga que no desde el sector más cercano a la vicepresidenta. Vamos a hacer un repaso ahora de los que están pidiendo movilizaciones para explicar qué busca la dimensión práctica. Vamos a empezar nuevamente con el presidente del Partido Justicialista porteño, con Recalde, llamando a la movilización. Implica que vamos a estar en la calle todas las veces que sea necesaria. Si van a la casa de Cristina a hacer scratches de la manera violenta que lo hicieron, como solamente lo hacen con los dirigentes populares, vamos a volver a estar en la calle. ¿Ya está definida, Mariano, la movilización del 17 de octubre en apoyo a Cristina? ¿Qué pasa? No está definida, pero hay un clamor en todo el país y estamos esperando la definición de quienes conducen nuestra fuerza política y estamos preparados para salir a la calle y mostrar lo que el pueblo quiere. Bueno, a eso ahora lo tenemos a Eve Bonafini planteando que es necesaria una gran pueblada, ese es el término que ella utiliza. Yo espero que el pueblo esté a la altura de lo que necesita el país y lo que necesita Cristina. Espero que hay que calentar los motores, hace rato que vengo diciendo, y que la pueblada tiene que estar bien preparada, para que no falte nadie. La pueblada tiene que ser como un 24 de marzo, como el 2x1, porque ella merece eso y el pueblo argentino, porque es contra el pueblo esto. Pero desde ella es seco, es todos que nos oponemos a algo, pero lo principal que son voces muy importantes como la de Cristina de Seco y son atacadas vergonzosamente, ¿no? Y me parece que eso es con lo que hay que terminar y si el pueblo sale a la calle, hace una poblada bien hecha, le vamos a ganar. Le vamos a ganar porque somos más y lo hacemos con amor. Bueno, ustedes vieron que nosotros comenzamos el programa con la canción de Hernán Figueroa Reyes con Unidos, ¿no? O sea, probablemente había una tapa de noticias que sobre el fiscal Luciani, recuerdo de hace 2 o 3 semanas, que decía el hombre que va a lograr santificar a Cristina. Evidentemente una acusación contra ella, una eventual condena contra ella produce el efecto opuesto en sus partidarios, o sea, refuerza el afecto, el cariño, la demostración de empatía. Ahí tenemos el fiscal que puede meter presa y santificar a Cristina, o sea, en el momento que se lo coloca, lo mismo que pasó con Lula, lo mismo que pasó con Mandela, o sea, el ataque al líder lo que puede llegar a producir es la formación reactiva por el opuesto y lograr unir, como decíamos, unir al peronismo al punto de que puedan coincidir Eve de Bonafini con Alberto Fernández. Escuchemos a Alberto Fernández ayer. A mí no me preocupa que la gente salga a la calle. Yo inclusive creo que nosotros tenemos que generar una gran movilización para defender la democracia, para defender los derechos humanos y para pedir una justicia independiente. Yo vuelvo a repetir. ¿Está de acuerdo con esta marcha que se habla del 17 de octubre a favor de Cristina? Sí, no sé, yo mañana voy a hablar con los compañeros del Consejo del Partido para ver exactamente qué proponemos y cómo lo hacemos. Pero sí está a favor de una marcha. Sí, a los peronistas nunca nos preocupó estar en las calles, ¿eh? A nosotros no nos preocupa. Estar en las calles no quiere decir ser violento. Muy bien, unidos desde Alberto Fernández a Eve de Bonafini, algo que solamente el fiscal Luciani pudo lograr. Ahora, vayamos a la dimensión práctica y comparemos el 2x1 que hablaba Estela de Carlotto, el 17 de octubre que hablaba Alberto Fernández, y vayamos por parte. Punto número 1. En aquella manifestación del 17 de octubre de 1945 se logra sacar de la cárcel al líder, pero no por una decisión de la justicia, o sea, no a través de la modificación de un fallo judicial. Era un gobierno de facto, el presidente de facto en ese momento le ordena que renuncie al secretario de Trabajo, que era Juan Domingo Perón, él no acepta
renunciar y dar marcha atrás en las leyes que se habían aprobado, leyes laboristas que se habían aprobado hasta ese momento. Se esconde por un par de días en una isla del Delta, lo descubren, lo llevan preso a Martín García, el pueblo va, llena la Plaza de Mayo y pide la liberación de Juan Domingo Perón, y como no se trataba de un encarcelamiento producido por la justicia, no había ningún problema de orden de derecho, simplemente el mismo general que había ordenado detenerlo ordena que se lo libere. O sea, es incomparable respecto a la dimensión práctica que podría tener hoy una marcha, que no podría lograr que el presidente de turno, ni siquiera el presidente de la Corte Suprema de Justicia, pudiera modificar si hubiera un fallo que estuviera totalmente confirmado. Entonces, ¿cuál sería la solución práctica en ese sentido? Desde el punto de vista de modificar la decisión una decisión producida por la justicia sería imposible. La dimensión práctica que podría tener en ese sentido, y aquí vamos, finalmente termina en indulto o amnistía. Vayamos al caso del 2x1, que sí se produjo en una situación de Estado de Derecho. Había una ley aprobada en el año 2008 por el cual cada persona que estuviera en prisión se podía contar por 2 años cada año que haya estado en prisión en el periodo en el que todavía la condena no estaba firme. En el año 2015, uno de los condenados por delitos de lesa humanidad se presenta y pide por primera vez que se le aplique a él ese 2x1. Hay una acordada de la Corte Suprema en el que se lo acepta con un voto de 3 magistrados a favor y 2 en contra. Los 2 en contra son los que siempre habían firmado en contra, que eran Lorenzetti y Maqueda. Los 3 que son a favor era Hayton y Nolasco, que ya no está, y Rosati y Rosenkrantz. Frente a eso se produce una enorme movilización por el 2x1, nuevamente mayo de 2017. Ahí teníamos el testimonio de Carlotto por un lado y luego el de Eve comparando lo que habría que hacer hoy con lo que se hizo en mayo de 2017. Ahí lo que sucede es el Congreso, frente a esa manifestación, dicta una nueva ley diciendo de que el 2x1 no es aplicable a los delitos de derecho de lesa humanidad. Entonces no es que se modifica un fallo de la Corte. Lo que se produce es una nueva ley que deja, por lo tanto, retrotraída la situación del fallo de la Corte a el marco legal distinto, porque una nueva ley plantea un nuevo marco legal. Por lo tanto, si se llegara a producir una condena de la vicepresidenta en la causa de vialidad, primero en el Tribunal Oral, luego confirmado por casación y finalmente por la Corte Suprema de Justicia, ¿cuál es la solución? ¿Qué es lo que se lograría con una presión popular? Lo que se podría lograr es generar un indulto que le devuelva a la hoy vicepresidenta su carácter de candidateable. Ya venimos explicando en este programa varios días de que la posibilidad de que Cristina Fernández de Kirchner vaya presa es casi nula, que muy probablemente ya sea electa senadora el año próximo, que tendría un mandato de 6 años, de 2023 a diciembre de 2029, casi a enero de 2030, a comenzar la 4ª década de este siglo, y que luego por tener en ese momento, creo que tendría 75 años, más de 70 años nunca sería a cumplir. Ahora sí tendría un elemento político muy importante, no podría volver a ser candidata, es decir, una persona con condena firme no puede ser candidata, o sea, sí inhabilitaría la posibilidad de que Cristina Kirchner fuera candidata después de esa condena definitiva. Imaginemos, si se produjese, imaginemos 2024, 2025. Un indulto modificaría la posibilidad de que ella no sea candidata. O sea, un indulto no solamente retrotraería la pena de cárcel, que como ya dijimos, nunca sería a cumplir en una cárcel, sino además la otra inhabilitación, que es a poder ser candidato. O sea, le devolvería lo que se llama la ficha limpia. Esa es la forma que va a tener de solucionar dentro del Estado de Derecho, como bien lo decía Zaffaroni en lo que pasamos ayer. Esa va a terminar siendo la solución política, y esa sería la dimensión práctica que tienen que podrían tener las movilizaciones, o sea, restaurar un relato, crear una condición
para que se produzca un indulto, o obviamente también podría ser, como en el caso del 2x1, una ley del Congreso, en ese caso sería una amnistía. Pero cualquiera de los dos elementos no salen por una modificación de lo que hagan los jueces. Esto no es una presión a los jueces, porque los que van a tener que resolver políticamente no van a ser los jueces, va a ser o el Ejecutivo o el Legislativo de 2024, de 2025 o de 2026, cuando esto se produzca. Lo mismo pasa con la presión a los fiscales. Este tema de la presión a los fiscales, el fiscal Luciani ya prácticamente concluyó su obra, es totalmente distinto al caso de Nisman, que él se iba a presentar. Luciani ya se presentó, ya agotó, ya hizo todo y hizo los alegatos. Obviamente le quedaría la posibilidad de volver a sumar alguna respuesta a la defensa de los fiscales, pero el 90% de la tarea del fiscal Luciani y del fiscal Mola ya se produjo. O sea, no habría nada que hacer contra el fiscal si eventualmente alguien quisiera hacer algo, obviamente absolutamente desnable, para eventualmente no producirle un daño a la vicepresidenta. No, el daño que se hizo a la vicepresidenta fue el alegato, un daño que no tiene solamente consecuencias jurídicas, sino consecuencias simbólicas, al dejar expuesto de una manera casi de escarnio situaciones que para quienes no quieren a Cristina Kirchner son una prueba concluyente independientemente del fallo que se produzca, el fallo de la opinión pública independientemente del fallo de la justicia. O sea, no hay, el juicio entra ahora en un punto en el que los fiscales, el fiscal Luciani y el fiscal Mola, pierden progresivamente el protagonismo, lo van a tener los defensores, luego los jueces, en el momento que se produzca el fallo, supuestamente en febrero del año próximo, sí, ahí en el momento que se lea sentencia va a haber un momento muy, muy vibrante, y luego cuando pase a casación y a la Corte Suprema de Justicia va a ser un tema técnico sin la presencia de ninguno de los imputados. Entonces el tema de fondo será 2024, 2025, 2026, que es crear las condiciones para que si hubiese un fallo condenatorio de la hoy vicepresidenta y en ese momento supuestamente senadora, pueda ser modificado para que ella pueda volver a ser candidata a presidente, a senadora, al puesto que fuese. O sea, ella, como acá la producción la simbolizó en la reina del Nilo, así que vamos a cerrar este comentario y apertura de hoy con la canción de Fabiana Cantilo, cantando Cleopatra, la reina del Nilo y la reina del twist.